Dado el sermón el día de hoy, el reino fue, es y será el mismo. El famoso poeta inglés Alexander Pope algún día dijo esto: errar es de humanos, perdonar es divino, corregir es de sabios. El día de hoy nos encontraremos con un Jesús sabio, quien corrige a los fariseos mañosos, tramposos, que le querían tender una trampa. Pero también corrige a sus discípulos, que pensaban igualito que los fariseos. Y además, se arrogaban una autoridad que no tenían: manejar la agenda del mismo Hijo de Dios. Correcciones necesarias con un solo fin: que la propuesta del reino sea vigente. El texto de hoy básicamente nos muestra a Jesús ante dos actitudes negativas en torno a su propuesta de reino, expresando cuál es la voluntad de su Padre desde el inicio, desde el mismo principio. ¿Cuál es su voluntad para el matrimonio? Y las características de los que pertenecemos a ese reino. Marcos es un Génesis. Marcos es principio. Marcos es creación. Se puede leer entonces como creación y como recreación, como comienzo y recomienzo. Leerlo de esa manera es absolutamente válido. De tal manera que Marcos está estableciendo fundamentos, está construyendo sobre fundamentos eternos, puestos desde el principio. La gente cambia, las generaciones cambian, las sociedades cambian, el reino no. La propuesta y los valores son los mismos. Jesús se encuentra yendo hacia Galilea, o mejor, sale de Galilea y va para Judea. Y es el viaje definitivo que le llevará hasta Jerusalén, donde indudablemente podrá o tendrá que vivir la experiencia de cruz. Está haciendo lo que más le gustaba hacer. Está enseñando y las multitudes están escuchando. Pero en eso, entonces, aparecen los fariseos, los contradictores de siempre, y van a intentar entonces tenderle una trampa, seguramente para hacerle quedar mal ante esa multitud. Él, ante una pregunta capciosa, ante una pregunta extraña de estos fariseos, entonces hace una primera corrección. ¿Qué es lo que corrige Jesús? La pregunta tramposa. Todo parte allí. ¿Es lícito al marido repudiar a su mujer? Esa fue la pregunta. Y hemos de saber que en el contexto judío, la palabra que se manejaba puntualmente era repudio, que básicamente significaba despedir, echar, abandonar, y en esa cultura era algo que solamente se abrogaba el macho, el hombre. En Roma, donde estaba la iglesia de Marcos, las cosas ya habían cambiado. Y en la legislación romana ya no era el hombre el único que podía tomar una actitud de estas. También lo podía hacer
la mujer, y también en algunas instancias hay documentos que evidencian que padres también echaban a sus hijos como una forma de divorcio. Si Jesús hubiera dicho no, lo hubieran acusado de contradecir la ley de Moisés. Si les hubiera dicho que sí, le hubieran dicho que Dios lo prohibía. Por cualquier lado, la respuesta era una trampa. Entonces, Jesús lanza una pregunta genial, como las que solo Él sabe hacer. Les va a decir que sí, pero no. Que el divorcio sí, pero no. Y los lleva a dos terrenos que ni se imaginaban. Lo que dijo Moisés en la ley y el principio. Es decir, lo que dijo Dios en el Edén. ¿Qué les mandó Moisés? Es la pregunta que les hace Jesús. Y ellos, obviamente, como conocedores de la ley, con el celo que la guardaban, pues tienen que expresar lo que decía Deuteronomio capítulo 24. Ellos dicen que Moisés sí les permitió repudiar, pero se olvidaron, omitieron la razón por la cual Moisés les permitió. Solo si encontraban algo indecente, inmoral en la vida de esa mujer. No era por cualquier motivo, como ellos lo habían cogido por costumbre. Que se le quemó el arroz, repudio. Que me gustó la vecina, repudio. No era ese el propósito de la ley de Moisés. Le dieron papaya al Señor y entonces se dispara con tremenda corrección. En primer lugar, el Señor les dice cuál fue la verdadera razón por la cual Moisés les hizo esa concesión. Y toda la realidad es por la dureza del corazón humano y especialmente del macho en ese momento. En otras palabras, es su egoísmo, es su violencia, es su vileza. Y todo eso que está en el corazón del hombre macho y que lo expresaba y lo desahogaba con la mujer, entonces por esa razón es que el Señor le da esa concesión, o Moisés hace esa concesión con el pueblo. En últimas, hermanos, no sé si lo alcanzan a notar, pero en últimas es una protección para la misma mujer. La mujer que estaba desamparada, la mujer que estaba por debajeada, la mujer que solamente era objeto en ese momento. Entonces, el repudio en ese contexto judío era simplemente un acto de protección de parte de Dios para esa mujer, en esa cultura machista y patriarcal. Y además de la ley, los lleva al mismo inicio, al mismo principio, al mismo Edén, en esa corrección que les está haciendo. ¿Cómo fue el diseño de Dios para el matrimonio? Hombre y mujer los hizo. Es decir, que son iguales. Mira que no toma Génesis 2, toma Génesis 1. Y en Génesis 1, el poema creacionista nos habla que Dios los creó al tiempo y que los hizo iguales. De tal manera que son iguales en esencia, aunque diferentes en forma y emociones. Por esa razón, porque son iguales, deben surgir dos elementos. La independencia. Recuerden que Moisés está escribiendo sus libros para un pueblo esclavo que había perdido la noción de familia
y que todos vivían amontonados y arrejuntados. Y ahora, en ese proyecto de familia, debe hacerse tal cual Dios lo diseñó, en total independencia. Terceros no pueden formar parte de este proyecto llamado matrimonio. El único tercero que se tiene que involucrar necesariamente en la vida del matrimonio es el mismo Creador, el mismo Dios. Y debe surgir entonces la unidad. Una vez ha dejado a su padre y a su madre, se une a su mujer. Y surge la trascendencia y el misterio del matrimonio. Ya no son más dos, sino solamente uno. Por lo tanto, en esta dimensión de pareja y de diseño de Dios, ninguna pareja debería separarse. En un proyecto así, ningún hombre debería meter sus garras, sus manos. En esa condición, tal cual el diseño de Dios en el Génesis, el diseño de Dios en el principio, no hay espacio para tal repudio ni para tal divorcio. Entonces, Jesús deja un sí, pero también un no, y equipara la decisión de la mujer y del hombre. Los discípulos, parece ser que la intriga los carcomió. Como que ellos escucharon la enseñanza del maestro y ante la situación con la multitud no se atreven a preguntar nada allí. Pero cuando están en casa, los discípulos toman la iniciativa. Y parece ser que ya no sé si Pedro, no sé si Juan, no sé si Tomás o cualquiera de los que estaban casados ya estaba pensando en divorcio. De tal manera que le preguntan nuevamente a Jesús, insisten nuevamente con el tema. Y viene la corrección del Señor. Ellos estaban pensando igualito que los fariseos. Y el Señor les va a decir, si no es como Dios lo diseñó, entonces es posible. Porque las uniones sin Edén, las uniones sin principio, pueden saber más a infierno que a familia. Entonces, ahora en esa condición del Evangelio, por protección de los cónyuges, es viable esa decisión, pero no solamente del hombre. No sé si se dieron cuenta que les va a decir. Si el hombre repudia a la mujer, entonces comete adulterio. Y si la mujer, esta es la novedad del Evangelio, el Señor equipara, porque igualitos los hizo Dios. Y cualquiera de los dos, entonces, puede tomar esa decisión. Si no es Edén, si no es Edén, entonces es posible una decisión de esas. Porque la dureza del corazón sigue siendo la misma. Tomar una decisión así, enmarcada en esa unión o en ese nuevo casamiento, tiene un peligro, y es vivir en un pecado permanente. Si el proyecto no es Edén y se da única y exclusivamente por la dureza del corazón, el peligro está en vivir en un pecado permanente. Como cosa extraña, el diálogo creo que afectó más a los discípulos que a los mismos fariseos. Quizás porque los discípulos acatarían la corrección con más disposición. Ellos lograron entender que el reino fue así, que es como Jesús se lo está diciendo y que será como Dios lo diseñó. La segunda corrección. La segunda corrección
a los discípulos obviamente está en otro contexto diferente de el repudio y el divorcio. En el reino no hay espacio para el autoritarismo, sí para la apertura, para la misericordia, para la bondad. Ante el regaño de los discípulos a los padres, el Señor tiene que intervenir. La motivación de los padres era la de cualquiera de nosotros que somos padres. Si nuestro Señor, la fuente de la bendición, está en medio nuestro, traer a nuestros hijos para que Él los toque, para que Él los bendiga, es lo más natural. Pero los discípulos se habían abrogado una autoridad falsa, un autoritarismo en última. ¿Quién podía molestar al Señor y quién no? ¿Quién podía entrar y quién no? Y entonces los más perjudicados terminan siendo los más vulnerados, los más indefensos. Los niños en aquel entonces eran ese tipo de población. Ante el regaño a los padres, entonces Él los para en seco y los corrige. El reino pertenece a los que son como niños. Es decir, inocentes, espontáneos, transparentes, crédulos, soñadores y felices. Me parece que a pesar de todas las dinámicas de humanidad que tenemos, los niños siguen siendo así. A pesar de la malformación que les dan los medios de comunicación, la tecnología, creo que los niños, en su gran mayoría, siguen siendo inocentes, espontáneos, transparentes, crédulos, soñadores y felices. Naturalmente que también hay algunas excepciones. Termina después de comparar y de decirles, la comparación es fuerte, decisiva. Quien quiera pertenecer al reino deberá actuar de dicha manera. Debe ser como un niño o no pertenecerá a ese reino. Determinante, lacónico. Termina bendiciéndolos por una sencilla razón. Porque quien pertenece al reino vive en esa dimensión de bendición de parte de nuestro Señor. Hay fundamentos eternos en la construcción del reino de los cielos. Cuando se ignoran, el mundo sufre, la iglesia sufre, la sociedad se atomiza. Entonces, tenemos en nuestras manos la propuesta del reino de Dios. Somos capaces, si somos capaces, hermanos, de corregir nuestro camino, habrá esperanza. Habrá esperanza para los matrimonios y para los que perdieron la sensibilidad e inocencia infantil. Pero eso será única y exclusivamente si nosotros somos capaces también de corregir el rumbo. Una aplicación para nuestra vida. ¿Divorcio o Edén? Hoy más que nunca, este es un problema muy serio. Está moviendo esta problemática, está moviendo los cimientos de la familia y la misma estructura de la sociedad. De hecho, los teóricos de la filosofía de género y todo esto que se está vendiendo en este tiempo
dicen que la única manera de que haya un cambio en la estructura social es acabando con la familia, acabando con la institución del matrimonio. Y cada vez nos damos cuenta, en Europa, en América, quizás todavía algo se conserva en el Medio Oriente y en Asia, pero ya parece ser una institución absolutamente vetusta, acabada. Cada vez hay menos matrimonios, aunque hayan más uniones. Entonces, ante tanto abuso acumulado a lo largo de la historia, pero además ante la posibilidad e independencia económica de la mujer, pareciera que en este tiempo son ellas las que más están optando por el divorcio o la separación en los casos en que no hay un vínculo matrimonial. Ahora, lo preocupante de las estadísticas es que los casos seculares son muy parecidos a las cifras de la iglesia. ¿Qué nos está pasando? ¿Falta de comprensión del reino? ¿Vivimos en la dureza del corazón que denunció Jesús, aunque tengamos religión? No sé si justo en este día usted es uno que está pensando en esta posibilidad. No sé si de hecho ya lo ha intentado. Si es por terquedad, por insensibilidad o porque desea nuevas aventuras, quiero decirle, hermano, que ese no es el camino. No es el camino. ¿Por qué? Porque el problema es su corazón duro, no el proyecto de Dios. Entonces, ¿qué hacer? Solo hay un camino. Volver al principio. Volver al Edén. Sincerarnos. Poner, como dicen los argentinos, la carne sobre el asador. Y decidir en fe. Decidir con ese tercero que no puede faltar, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer con nuestro matrimonio? Y jugársela por ese proyecto eterno. Vivir en el cinismo no es el camino. Vivir así solo nos llevará a más dolor y a más frustración. ¿Qué hacer? Volver al Edén. Volver y mirar a su cónyuge como igual. Luchar por esa unidad, por ese misterio, por esa trascendencia, por ese proyecto eterno, como el mismo reino de Dios. Ahora, tenemos que ser honestos en ese sí pero no del Señor. Si no hay Edén, si hay infierno, aunque aparentemos, eso se va a terminar tarde o temprano. Y si no hay disposición de restauración, vivir en ese cinismo es la peor desgracia que un ser humano tenga que vivir. Ahí creo que hay una puerta llamada divorcio que es válida. No por Dios, sino por nuestra dureza y por nuestra condición humana. Alguna vez escuché a una hermana que me consultó, no de esta iglesia, eso fue hace mucho tiempo, eso fue en otra iglesia, para que no empiecen a hacer conjeturas. Llevaba ya unos 10 años divorciada. Ella había tomado la decisión, después de mucho tiempo de sufrir violencia y la inmoralidad de su cónyuge, tomó la decisión de divorciarse.
Luchó hasta donde pudo, pero no fue posible. 10 años después, su corazón se había vuelto a entusiasmar, se había vuelto a enamorar, pero no podía disfrutar de esa relación. Por algunas cosas que había escuchado de este texto y que le habían impuesto de este texto, no podía disfrutar de esa relación. Se sentía pecadora. Máxime que el hombre con quien salía también venía de un divorcio bien tortuoso. Comenzamos a analizar las huellas de Dios en las dos relaciones, en la relación que había tenido antes y en la relación que tenía ahora. Empezamos a mirar las huellas, a definir reino y antirreino. Cuando descubrió la maravilla de relación y de persona que Dios le había enviado, no dudó un segundo y tomó la decisión de ella misma pedirle matrimonio y comenzar a disfrutar su Edén. Creo que sí hay una posibilidad y hay una oportunidad cuando lo hacemos como Dios lo diseñó. Mi invitación, hermanos, es a que luchen por su Edén. Dios está de nuestro lado. Su proyecto para la pareja sigue siendo el mismo: plenitud y vida abundante. Algunas tareitas muy rápido. La primera, hermanos, revisen su Edén. Para los que estamos casados, para los que están luchando, para los que están en un momento crítico de su vida, para los que ya están a punto de botar la toalla y decir, no, esto ya no tiene sentido. Hermano, la tarea es los dos, en igualdad, en unidad, en trascendencia con el creador del proyecto, revisen su Edén. Para los que todavía no han dado este paso, pero que lo están intentando, háganlo a la manera de Dios. Háganlo como Dios lo diseñó en el Edén. Hermanos, si lo hacemos así, nos libraremos de 1000 conflictos innecesarios. Porque el que creó este proyecto es perfecto y lo hizo perfecto. Y si lo vivimos en esa dimensión, entonces es posible ser felices, ser plenos, tener vida abundante. Interrogue a Jesús, pero acepte el principio. Los discípulos interrogaron al Señor y creo que lograron captar lo que el Señor les dijo, y por eso aceptar el principio era muy fácil. No haga lo que decían nuestras abuelas, no le haga morcillas al diablo. Tratar de acercarse por un mero formalismo, con una decisión ya en el corazón, sencillamente por aparentar, eso no tiene ningún sentido. Interrogue a Jesús, ¿cuál es su voluntad para mi matrimonio? ¿Cuál es su voluntad para mi pareja? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo volvemos al Edén, Señor? Haga eso, hermano, y le garantizo, se lo garantizo, que si vive en ese principio, lo único que le espera es plenitud, bendición, gracia infinita. Y también pensando en el texto de los niños, deseche el autoritarismo, pero no solo en la iglesia, porque el reino no se vive en la iglesia solamente, es una parte. Deseche el autoritarismo en su casa. El reino se puede dialogar. En el reino hay acuerdos. En el reino podemos todos tener algo que decir. Habrán cosas que serán negociables, habrán otras que serán fundamentales e innegociables. Pero deseche el autoritarismo. Si usted es jefe, si usted es
empresario, deseche el autoritarismo. El reino no se comunica de esa manera. El reino es apertura, el reino es gracia, el reino es bendición. Creo, hermanos, que si nos animamos a hacer estas tareitas, seguramente vamos a lograr mucha madurez y mucho avance en ese reino de los cielos. Termino diciéndoles, hermanos, el Señor Jesucristo corrigió la mirada equivocada de los fariseos y de los discípulos respecto a su reino, tanto para las parejas como también para ellos, para los discípulos. Si corregir es de sabios, seguro que tenemos cosas por revisar. ¿Hasta cuándo hemos de esperar? Hoy es el día para comenzar. Nunca olviden, amados hermanos, que el reino fue, es y será el mismo, porque así es el proyecto divino. Incline su rostro.